Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida una vez más a este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Marco Villanueva Reza. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle, especialista en medicina interna en Médica Sur, subespecialista en infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y actualmente es adscrito al Servicio de Infectología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Buenas tardes, doctor Marco Villanueva. Le damos la bienvenida y, si le parece, empezamos con su presentación. Claro que sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Pues justo ahorita, qué momento en la pandemia que todo el mundo trae de moda hablar de las variantes de COVID-19. Entonces creo que es un muy buen momento para saber cuál es la situación actual de México, si hay o no estos mitos de mayor transmisión o si es una realidad y qué va a pasar con las vacunas y qué es lo mínimo que deberíamos de saber todos ante enfrentarnos a esta situación. Nada que declarar. Y bueno, como a manera de introducción, 5 cosas que debemos de pensar cuando estamos hablando de estas variantes. El virus constantemente está cambiando. Esto es por su naturaleza al ser un virus de RNA. Pero sus variantes no se llaman, no se deben de llamar cepas, se llaman variantes, por algo que ahorita vamos a discutir. También es importante discutir que las infecciones crónicas y la inmunidad poblacional van a ser factores de riesgo para que se perpetúen estas nuevas variantes, y en especial lo veamos como un factor de riesgo para que constantemente se estén desarrollando nuevas variantes. Secuenciar va a ser la única forma que sepamos si hay o no hay y cuáles son las variantes, y por último vamos a hablar un poquito de vacunas. Entonces, cuando hablamos del primero, que el virus está constantemente cambiando, pues esto es simplemente naturaleza, ¿no? Sabemos que los virus van a cambiar, puede haber un error justo en los aminoácidos y eso le puede dar cierta ventaja o no, ya sea en transmisión o en inmunología, de tal forma que esto puede ocasionar que el virus tenga cierta ventaja sobre otras variantes y se empieza a dividir o se empieza a replicar en ciertas zonas poblacionales o en ciertas zonas geográficas más frecuente que otras variantes. Por ejemplo, nosotros podemos empezar de una forma muy sencilla, con una sola cepa, una sola variante, perdón, una sola variante que se encuentra en Wuhan. Se empieza a ir a diferentes países y empieza a mandarse a Europa, a África y a Norteamérica. Y la única diferencia es que de repente empiezan a notar que una de estas ya no es tan igual como esta, ya no es tan igual como la variante original, de tal forma que esto puede generar cambios y puede generar ciertas situaciones en el mismo país donde se está presentando. Pero entonces, ¿por qué surgen estas variantes? ¿Es acaso una evolución natural o una ventaja natural? Pues nuevamente tenemos aquí nuestro esquema de virus que se empieza a dividir y se empieza a multiplicar en cada una de las personas. Y como lo vamos viendo, se va cada vez replicando más y de repente notamos una diferencia. Pero esta diferencia no es lo suficientemente pues impactante o no tiene tanta ventaja que sigue siendo proporcional a las diferentes variantes que están en ese momento en circulación en el mundo. Sin embargo, luego puede surgir una nueva variante que empieza a tomar o empieza a agarrar una proporción mucho mayor a comparación del resto. Claro que aquí se pueden presentar también cambios como una inmunidad en la geografía, una inmunidad ya sea por vacuna, que disminuye de forma sustancial las previas variantes más susceptibles, dejando ahora unas que tengan una ventaja posterior, aquella variante que tenga la mayor ventaja en transmisión y aquella que tenga la mayor ventaja en inmunidad, finalmente va a ser la que predomine en el mundo. Finalmente, todos los virus de RNA están dispuestos, están conformados de que puedan presentar una tasa de mutaciones bastante alta. Y esto es simplemente en el momento de que se está dividiendo, se está replicando toda la información. Estos virus no suelen tener unas polimerasas que puedan arreglar esta información en caso de haber un error. La polimerasa, recuerden que es este policía que está revisando las cadenas de ARN, revisando que todo esté bien escrito. Sin embargo, si estos policías no son lo suficientemente bien entrenados, aquí puede haber ciertos errores en las transcripciones que nos lleven a ciertos cambios, y estos luego más adelante llamados variantes.
Entonces, ¿cuáles van a ser las que veamos? Estas variantes que tengan una ventaja. Pues vamos a ver de nuevo nuestro esquema. Si recuerdan, esto podría ser nuestro brote de Wuhan, esto podría ser la globalización del virus dando la primera vuelta al mundo, la primera vez que surge una variante, esto podría ser la segunda variante que aparece en el mundo, y ahorita lo que podemos tener es una competencia entre variantes para ver cuáles son las que tienen la mayor ventaja, ya sea en adaptación, transmisión y evasión inmune, que no lo sabemos cuál va a ser nuestro futuro. Finalmente, como decíamos, todos los virus van a cambiar con el tiempo, pero esto es algo muy importante. Dependiendo de la variación, pueden o no tener un impacto. No todos los cambios aquí son buenos. Hay unos cambios que pueden tener a que la proteína se corte y se deje de escribir de tal forma que esto cortaría de forma abrupta ese linaje viral. Sin embargo, si esta mutación le genera al virus unos cambios adaptativos que sean para bien, pues aquí es donde surgen estos tres términos bastante interesantes: variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de consecuencia elevada. De suerte, nosotros todavía en el mundo no tenemos ninguna variante de consecuencia elevada. Eso no significa que en el futuro no se puedan presentar. Ahorita tenemos 4 variantes de preocupación, que son las que están circulando alrededor del mundo, y tenemos variantes de interés, que ya están siendo descritas cada vez con más frecuencia. Entonces, si no son cepas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, finalmente cepas no tiene una definición exacta y son cambios genéticos los que estamos describiendo. Entonces, ¿cómo puedo ser más preciso con mi terminología para que todos hablemos el mismo idioma? Pues bueno, mutación, variante y cepa. Mutación es el cambio en la secuencia. Una mutación es un cambio que se presenta. En algún codón, un aminoácido se cambia por algún otro aminoácido en una mutación. Esto pueden ser sinónimos cuando se cambian por algo que da la misma proteína, o no sinónimo, cuando no nos dan la misma proteína. Y al no darnos la misma proteína puede ser algo bueno o puede ser algo muy malo para el virus. Finalmente, variantes significa que es algo que ya nos cambió el genoma. Entonces, si tenemos un cambio, una mutación que nos generó un cambio en la proteína, ya sea un cambio no sinónimo, esto ya es una variante. Finalmente, es importante que una mutación, si me lo cambia en el sitio adecuado, ya es una variante, pero no hay una definición de cuántas mutaciones necesitamos para una variante, ya que actualmente las variantes tienen de 8 a 9 o incluso hasta más mutaciones en ciertos sitios específicos. Finalmente, una cepa son tantos cambios, tantas variantes y tan lejos de linajes que tienen cambios en la presentación fenotípica. Esto incluso puede tener cambios diagnósticos terapéuticos y ya estamos hablando de tan lejos en el linaje viral que por ese motivo no estamos ahorita y no podemos aceptar el término cepas diferentes. Pero bueno, vamos a regresar a nuestras 3 definiciones importantes: variantes de interés, variantes de consecuencia y variantes de alta consecuencia. De las variantes de interés significa que su genoma ya presentó alguna mutación, y eso es justo esta mutación o mutaciones nos llevaron a algún cambio fenotípico. Esto es, nos está cambiando el aumento de la transmisión o más brotes en diferentes países y simplemente nos está llamando la atención. Variantes de consecuencia es todo esto, más que tenga un aumento y corroborado que impacten en la salud pública. Entonces ya tenemos aumento en la transmisión, aumento en la virulencia, algún cambio en la presentación como cuadros más agresivos o mortalidad más elevada, o simplemente también un efecto en nuestra vacunación, en el tratamiento o en la forma en la que estamos diagnosticando este virus. Por último, las variantes de alta consecuencia son aquellos que se presentan todavía más severos, que nos aumentan la hospitalización y que nos pueden llevar a un caos en nuestra salud pública. No hay beneficio en los tratamientos ya establecidos, no hay utilidad en la vacuna y aparte tenemos falla diagnóstica. Entonces, los métodos ahorita que estamos utilizando nos llegan a fallar. ¿Y por qué es importante ahorita que estamos hablando de variantes? Porque ya hay muchos países que se están enfrentando a esta nueva situación de variantes. Incluso han tenido que cerrar sus fronteras, como Rusia hace 5 días. Entonces nosotros justo nos encontramos aquí, 1 de julio, aumentando nuevamente la cantidad de casos que están llegando a los hospitales. Vamos a encontrar que existen demasiadas formas de nomenclatura.
Pero bueno, vamos a ver por qué ahorita estamos optando por esta forma de nomenclatura según la OMS. Tradicionalmente, todos los virus tienen una nomenclatura, que en este caso se llama PAN. Esta nomenclatura es bastante compleja, les confiere una letra según el linaje principal y dependiendo de las mutaciones y cuánto se va alejando, una serie de números llegando hasta el número 3. En el tercer número, por ejemplo, este 117, ya no puede tener uno adicional y tendríamos que agregar ahora la letra C. Pero esto se vuelve muy complejo, incluso para acordarse o pronunciarlo. Incluso puede llevar a muchos errores y mucha terminología que digamos, ¿cuál era? B117, B1351, no me estoy acordando en este momento. Entonces se vuelve muy complejo. La segunda nomenclatura que se empezó a establecer a raíz de estas variantes son por el sitio de presentación, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, India. Pero luego también tenemos la primera complicación que es, tenemos variantes que se presentan en sitios similares. Tenemos variantes que se presentan en múltiples países de forma simultánea. De tal forma que agendarle o asignarle un país a estas variantes no solo genera un problema, sino también lleva un poquito de estigma. Imagínense que la de Brasil es la que lleva más mortalidad y la que nos está pasando ahorita mal. Decir que es una variante Brasil también lleva cierto estigma al país, lleva cierto estigma hacia los residentes de este país. Si alguien viene de Brasil, obviamente va a ser tachado y no necesariamente sería algo, pues digo, sería como para protegerlo, realmente es puro estigma. Entonces la OMS obtiene esta nomenclatura siguiendo el abecedario griego, alfabeta gamma delta, para las variantes de preocupación y estas a epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda para nuestras variantes de interés que en este momento se están siguiendo. Entonces, bueno, estamos hablando de por qué se generan estas. Entonces, las infecciones crónicas e inmunidad poblacional finalmente van a facilitar a un virus que genere o trate de escapar en el mejor ambiente y en una persona que le está prestando toda la maquinaria para generar estos cambios. También aparte, tiene todos los nutrientes necesarios, todo lo necesario para generar nuevas variantes. Entonces, un solo paciente inmunosuprimido puede generar múltiples cambios y esto se detectó muy temprano en la pandemia, en un solo paciente que seguía saliendo persistentemente positivo. Y al momento de hacer la secuenciación de su virus a lo largo de los meses, empezaron a notar que este virus tenía múltiples mutaciones. No necesariamente estas mutaciones, o por ventaja, este paciente no logró transmitir este virus a otras personas, por el momento es lo que se cree, pero esto nos da pie a que toda la población que está susceptible, que en este momento es la no vacunada, y los pacientes que tengan ciertos problemas inmunes o inmunodeficiencias, tanto los pacientes con quimioterapias, inmunosupresores, puedan ser estos pacientes los que más generen o puedan favorecer la generación de nuevas variantes. Entonces, para entender las variantes, y ahorita que vamos a entrar más en tema y un poquito más profundo, hay que entender esta proteína spike que hemos escuchado durante mucho tiempo. Entonces tenemos a nuestro virus. El spike es no solo la proteína, es uno de los componentes integrales, es el sitio de unión al paciente. Finalmente, ese es el que se une al receptor de angiotensina 2, y aquí ven justo su genoma, y está conformado por dos partes. La primera parte que tiene una proteína llamada NTD, la segunda llamada RBD, y una segunda parte que es la de fusión. La parte de RBD es justo uno de los sitios donde más se une el receptor al ECA2. Posterior a la unión de este receptor de S1, los cambios de S2 llevan unos cambios conformacionales. Entonces la proteína se vuelve un poco más chiquita, se va uniendo, va jalando todo el virus y finalmente es lo que permite la unión y la liberación del virus y de todo el material genético dentro de la célula. Entonces aquí podemos ver justo esta forma bonita del virus, o de la proteína Spike, donde, claro, algún paciente que ya tiene anticuerpos llega y se une a una parte específica, bloqueando la unión por el anticuerpo de esta proteína a la célula. Imaginemos que la célula va a estar acá. Sin embargo, si esta proteína empieza a presentar cambios justo en el material genético y ya no expresa esta parte en verde, pues ahora terminamos con esto, un sitio donde ya no se puede unir nuestro anticuerpo.
Entonces, regresando al ciclo, tenemos un virión que se une al receptor EK2 y se apoya un poquito de este segundo receptor o correceptor llamado TMPRSS2. Según el virus, se libera el material genético. Se libera el material genético, se empieza a escribir y aquí es donde puede presentar cierto cambio en cómo se va transcribiendo la información. Sin embargo, se trata de revisar lo mejor que se puede. Se hace todo, se forman nuevos viriones y estos son liberados, son ensamblados y son liberados. Finalmente, algo importante es que si los viriones se están produciendo todo el tiempo, y primero vamos a fijarnos en el color naranja y amarillo. O sea, en este naranja, nosotros tenemos un paciente asintomático, donde es infectado, sigue la producción de estos viriones, y luego estos son viriones vivos que pueden llegar a infectar a otras personas. Llegan y posterior van disminuyendo. Sin embargo, este es ARN viral, de tal forma, esto es lo que vamos a detectar en nuestras PCRs. Nosotros lo podemos detectar incluso en el periodo, y bueno, en este caso, siendo un paciente asintomático, lo podemos detectar desde las primeras fases. Se va detectando, y posterior, incluso, aunque ya no hay viriones vivos, este ARN se sigue detectando. Entonces, eso nos puede llevar a pruebas falsas positivas. En los pacientes presintomáticos, y esto justo quiero hablar antes, ya que esta columna azul, que parece campana de Gauss, es el periodo sintomático de los pacientes que se presenta 3 a 7 días después de la infección. Vamos a seguir ahora las líneas azules. Este paciente justo aquí va produciendo virus y aumenta de una forma similar, un poquito cantidades mucho más elevadas. Entonces, en este momento, las cargas, el periodo de máxima o de donde hay mayor transmisión de virus vivo es justo coincide con el periodo previo a los síntomas y posterior va a ir disminuyendo. Algo muy inusual en las infecciones virales, donde la carga o el mayor pico de síntomas normalmente es asociada a la mayor carga de virus. En este momento es completamente diferente y antecede la presentación de los síntomas. Ahora, si seguimos el ARN viral, o sea, nuestras pruebas, de igual forma se va elevando, incluso previo, y puede continuar incluso hasta después de que terminan los síntomas y ya no podemos detectar virus vivo. Entonces, esto también es pruebas falsas positivas. Las pruebas inmunológicas es algo, bueno, la respuesta inmunológica es algo importante. Tenemos un paciente donde se infecta, sube la carga viral de forma importante y nosotros tenemos 3 mecanismos de defensa, si lo queremos ver así. Nuestra respuesta celular y nuestra respuesta humoral, formada por tanto IgG, IgA y luego por IgM. Entonces tenemos nuestra respuesta viral, nuestra carga viral que se va elevando. Inmediatamente donde se elevan nuestros anticuerpos IgM unos 7 a 10 días después de haberse infectado, seguido de nuestra respuesta celular, en especial caracterizada por células y respuesta citotóxica, seguido por los IgGs. Posterior, esto es la respuesta que persiste elevada, al igual que nuestra respuesta celular. Digamos que nuestro paciente se infectara nuevamente en un futuro, nuestro paciente ya no presentaría la misma carga viral y nuestra respuesta celular sería mucho más rápida, al igual que nuestra respuesta IgG. Entonces vamos a verlo nuevamente esta gráfica. Imagínense que ahora nuestro paciente, aquí es cuando se vacuna, y esto no es una carga viral, sino simplemente es una respuesta de antígenos por nuestra vacuna. Nuestras cargas virales después serían mucho más bajas y nuestras respuestas serían mucho mayores. Esto es importante porque aunque se ha analizado más de 100 genes en estos pacientes, se dan cuenta que la respuesta citotóxica y la linfopenia que se puede presentar en estos pacientes es uno de los factores pronósticos más importantes. Incluso, aunque la linfopenia puede ser muy profunda, tenemos ciertos CD4, CD8 que están hiperactivos, entonces son como nuestros amigos intensos que nos tratan de ayudar, pero esta respuesta citotóxica la podemos llevar al otro extremo, causando mucho más daño del que queremos. Entonces, una respuesta regulada es lo mejor que podemos tener. Finalmente, ¿qué tanto va a impactar una carga viral de nuestro paciente y su infectividad? Entonces, vamos a analizar el ataque secundario intradomiciliario. Algo muy importante es que sí, la carga viral a lo mejor no se puede asociar tanto a una severidad del cuadro,
Pero lo que sí podemos saber es que dependiendo de la carga viral que tiene el paciente índice, esta es la primera persona que se infecta en la casa, si tiene, por ejemplo, más de 1,000 millones de copias, el porcentaje de contagios secundarios, esto es, todos los demás que vienen con él, va a ser mucho mayor. Así lo comparamos con menos de 10 millones. Esto es algo importante porque las nuevas variantes están asociadas a mayores cargas virales. Entonces, si a mayor carga viral, pues también podemos explicar esto, de que los pacientes tengan mayor carga y mayores contagios intradomiciliarios. ¿Qué tan frecuente es que se vea un cuadro severo o crítico? Y esto es, pues lo hemos visto y vimos cómo nos fue en las primeras 2 olas. Normalmente tenemos que el 20% pueden llegar a ser asintomáticos, 64% si interrogamos bien les podemos encontrar algún síntoma. Severos son 12% y críticos son este 4%. Entonces, si sumamos este porcentaje, un 16 y 20% no suena como gran cosa. Sin embargo, si esto lo multiplicamos por los millones de personas que se están contagiando, esto puede fácilmente colapsar cualquier sistema de salud y esto ocasionar mayor mortalidad de la esperada. Incluso pacientes leves que solo requieran oxígeno por gotas nasales puedan ser afectadas por la saturación de los sistemas de salud. Si vemos la distribución de desenlaces por edad, y esto es algo muy genérico, ni siquiera estoy hablando de las variantes, que las variantes van a llegar a cambiar todos estos cuadros. Si vamos a contar a toda la población por edades, y esto es algo muy importante, estas son, si vamos a tomar 5 a 17 años como nuestro grupo de referencia, y a mayor edad, ¿cómo nos va? La cantidad de casos realmente está concentrada en nuestros pacientes más jóvenes, de 18 a 64 años. Sin embargo, la hospitalización empieza a aumentar drásticamente 15 veces más comparado con los de 5 a 17 años, cuando llegan a los 40 años, y esto lo hemos visto, y 25 veces más y 40 veces más riesgo. Sin embargo, el número que realmente nos está asustando es muerte, porque 440 veces más mortalidad en los pacientes de 50 años comparados con los de 17, 65 años comparados con los de 17. O sea, la verdad es que estos números ya empiezan a espantar y obviamente la mortalidad ha sido uno de los puntos claves en esta pandemia. Entonces, pues no tenemos una estrategia. Una estrategia no es suficiente. Necesitamos implementar múltiples estrategias, múltiples planes y al mismo tiempo estar adaptando y cambiando estos planes para irlos mejorando. Entonces, yo les empiezo a hablar de tamizaje. El tamizaje es como parte de salud pública, es una herramienta increíble. Imagínense una medicina individualizada donde una persona que tiene riesgo y tiene síntomas, le hacemos una prueba. Pues sí, tenemos pruebas muy sensibles, muy específicas, pero sí, la verdad es que la frecuencia que esto nos va a ahorrar es poco. Sin embargo, cuando vemos esto desde un punto de vista de salud pública y un tamizaje mayor, incluso a pacientes asintomáticos, a aguas negras, a superficies, pues esto nos puede ayudar incluso a subir un poquito más estos resultados, aunque la sensibilidad va a caer mucho. Pero si hiciéramos tamizaje a todo el mundo, incluso a todo el mundo que va entrando al país, o todo el mundo que estamos como desde un punto, un lugar de brote, eso nos puede ayudar muchísimo más a aumentar la rentabilidad de todas estas pruebas. Entonces, vamos a hablar un poquito del antígeno. Entonces, si yo tengo una prueba de antígeno, pues suena muy bien. Un paciente asintomático me sale negativa, pero no tiene riesgos, pues nada, lo dejo ir. Un paciente sintomático, prueba de antígeno positiva en unas horas, pues tiene COVID. Y el problema son estos dos pacientes. Un paciente asintomático con una prueba de antígeno positiva, pues lo mando a confirmar y si es, lo aíslo. Y seguramente es un paciente que por suerte lo captamos. Un paciente sintomático con antígeno negativo, pues lo mando a confirmar. Y ojo, aquí es donde ya nos empezaron a surgir problemas de variantes. Entonces surgen de la FDA, ya surgió estos 3 nombres, que son 3 pruebas de antígeno. Y a esta lista yo creo que se le van a empezar a agregar más pruebas de antígeno. Ahorita está Hula, TaqPath y Línea. Estas 3 empezaron a darse cuenta que en este paso estaban saliendo demasiado negativos. Entonces, cuando lo mandaban confirmar, se daban cuenta que sí eran verdaderos positivos, simplemente estaba la prueba fallando por algún motivo. Y entonces la importancia nuevamente, imagínense un país como Eslovaquia, donde encontraron 50,000 aislados, 50,000 asintomáticos, y la verdad es que lo que se dieron cuenta es que al aislar estos 50,000 con pruebas de tamizaje, que son mucho más baratas, bajaron la incidencia en 2 semanas un 82%. Entonces, ¿esto de qué habla? Aislamiento, pruebas, maniobras donde podemos impactar de forma importante
el uso de cubrebocas, y aunque no lo vamos a ver el día de hoy, no lo vamos a ver el día de mañana ni el fin de semana, esto sí puede impactar en unas semanas. De misma forma, el no llevar estas maniobras, en 2 semanas nos puede aumentar de forma importante los casos que estamos teniendo. Entonces, nuevamente, ¿qué pasaría si nuestras pruebas empiezan a fallar o no podemos detectar a algún paciente? Pues esto ya es justo el tema de variantes. Esto es Toronto, y Toronto empezó a notar esto. Toronto analizaba los 3 genes en pruebas de PCR. Entonces empezaban a notar que desde diciembre 2020, su número de porcentajes, o sea, que eran positivos los pacientes que tenían todo el material genómico, empezaba a aumentar el que no podían detectar o les decía que el gen S era negativo. Y empezaba cada vez más en el mes de enero, en el mes de febrero, empezaba cada vez a aumentar un poco más, hasta llegar a un 75-85% el 29 de mayo. Solo esto en 3 meses. Esto es de preocuparse, porque si no están encontrando un gen, ¿qué pasó con ese gen? ¿Qué pasó con el gen del spike? Que ahorita ya no lo pueden detectar los métodos moleculares. Entonces, cuando hicieron secuenciación, se dieron cuenta de lo siguiente. Mientras que las variantes que sí tenían este gen empezaron a caer, el número de variantes que no tenían ese gen empezaron a subir. Entonces, esta fue la primera vez, o la primera vez que se habló de una variante con problema diagnóstico, una deleción del aminoácido 6970 dentro del gen S. Finalmente, esto también podría estar asociado a una variante N501Y, generaba un resultado negativo en la PCR, y esto fue la variante alfa. Muy sonada también es la variante del Reino Unido, que ya no vamos a usar ese nombre. Entonces, ¿qué significa una variante? Una variante, cuando se llega a un problema de salud pública, es así de sencillo. Podemos decir, no creo que me vaya a impactar. La verdad es que lo podríamos dejar a un lado. O muchos países lo que están haciendo. O sea, nuevamente Rusia ya cerró sus fronteras. Esto, un ejemplo de hace 5 días. Alemania está aumentando su nivel de tamizaje en pacientes que están entrando al país, al ser denominado uno de estos países con mayor tasa de delta. Entonces, esto es muy importante. Entonces, pues nuevamente, letras griegas, ¿por qué cambiarlo? Pues justo lo que estábamos diciendo, los datos geográficos nos van a recordar un poquito la historia de cómo les fue. También puede generar bastante estigma a los residentes del país, y siempre va a ser mucho más fácil decir alfa que B117. Entonces aquí nuevamente les pongo las variantes. Pero entonces, ¿cómo surgen estas? ¿Cómo pueden definir que es una nueva variante? Entonces tenemos nuevamente el gen de la proteína spike. Y vemos justo el sitio donde se une y el sitio de fusión. Si analizamos solo el sitio donde se une, esta parte que se une al receptor de angiotensina 2, vamos a encontrar que aquí en ciertos aminoácidos, en ciertas posiciones, tenemos ciertos cambios de aminoácidos. Y estos cambios, que pueden ser una E por una K, una N por una Y, eso nos aumenta la transmisión, nos baja la eficacia de tratamientos y nos aumenta la virulencia. Y peor aún, cuando lo secuenciamos, nos damos cuenta que ya ha llegado a muchísimos países. Y esto, llegando a países vulnerables, nuevamente puede generar nuevas variantes. Nuevamente el virus lo único que quiere es vivir y quiere seguir sacando o ahorrando energía. Entonces, entre mejor lo haga, pues entre más mutaciones acumule, mejor. Y una mutación que le genera un bien, no la va a perder. Perdón que les voy a cambiar rápido de tema, pero hay 2 temas, 2 gráficas muy importantes que vamos a ver, que es filogeografía, que es cuando vemos el linaje del virus y cómo va a ir cambiando según el número de mutaciones, siendo amarillo muy diferente al verde, y aún así lo podemos agregar a un mapa. La otra es la de adaptación, y esas son unas que vamos a ver ahorita, donde vamos a ver qué proporción de variantes son las que van a estar representadas en nuestro país. Entonces, quiero hablar de variantes en México. Las variantes en México, ahorita las que se encuentran, las variantes de preocupación, Delta está presentada en un 17%, Alfa en un 11%, Gamma en un 7% y Beta en menos del 0.5%. Sin embargo, estamos ya hablando de Epsilon, una nueva variante de interés que todavía no tiene nombre de variante de preocupación, pero rápidamente está ganando terreno como una variante que fácilmente puede escaparse al sistema inmune y a los tratamientos monoclonales que existen para esto. Entonces, si vemos, a principios de marzo teníamos una predisposición a una variante
similar a beta. Luego se va agregando beta, donde tiene mucho terreno, una gran proporción. Se agrega beta, unos casos de beta que luego desaparecen. Tenemos unos casos aquí también al mismo tiempo de gamma, y gamma siendo una de las más importantes. Entonces tenemos alfa, gamma, aquí se pierde beta, y rápidamente en rojo vemos como una variante va ganando terreno, duplicando la proporción de sus casos cada semana. La primera semana de mayo fue la primera vez que se detectó esta variante, y ahorita es una de las variantes más detectadas. Sé que aquí dice 80%, pero ese número es porque no se está secuenciando en todos lados. Entonces, de las muestras secuenciadas en ciertos sitios del país, pues esto es lo que se está encontrando ahorita. Delta con gamma y delta y variante alfa. Esta es la gráfica de adaptación que les estaba diciendo. Justo donde perdemos ya ciertas variantes, vamos perdiendo otras variantes como betas, y justo nos queda esta en azul clarito, que es delta. En este momento nos estamos viendo un 18%, un 15% de alfa y un 10% de gamma. Si regresamos a las transmutaciones específicas que estamos teniendo, todas estas variantes van a tener una característica, que es la D614G. Esta fue la primera mutación que se presentó y ahorita vamos a hablar más de esto. Esta mutación sí nos aumenta la transmisión del virus entre persona y persona. La siguiente mutación que se presentó fue E484. Esta mutación lo que genera es que nuestros anticuerpos no se den cuenta que ahí se pueden unir y fallan un poco en la unión a esto. Posterior, N501Y aumentó la transmisión nuevamente a pesar de ya tener una transmisión aumentada. Entonces, como se van a ir agregando estas mutaciones, vamos teniendo estas combinaciones. Alfa con un aumento de transmisión, beta con un aumento de transmisión y virulencia, gamma con un aumento de transmisión, virulencia y una neutralización disminuida, delta con todo lo previo y kappa con todo lo previo. Entonces, no vamos a encontrar todas las mutaciones, y esto es muy cierto, porque solo vamos a estar viendo las mutaciones que les genera un bien al virus, porque las mutaciones que no les generan un bien, pues rápidamente va a morir el virus, y por ende no vamos a estarlo secuenciando. Entonces, algo muy importante es, vamos a estar viendo los cambios no sinónimos, porque los cambios sinónimos que generan la misma proteína raramente tienen un impacto lo suficientemente importante para aumentar esta transmisión o este escape inmune. Entonces, por este motivo, pues bueno, no vamos a ver todas las mutaciones a lo largo de la historia de este virus, pero sí las que nos generen un mayor problema. La primera mutación que se presentó fue justo esta, D614G, y se presentó tan rápido como en abril de 2020. Si recordamos, en diciembre de 2019 se estaban presentando los primeros casos en Wuhan, pues esta sucedió bastante rápido. Se desconocía si realmente esta mutación iba a tener cierto impacto y muchas veces se intentó descartar. Se trató de decir que no. Sin embargo, en estudios en el Reino Unido encontraron que las secuencias genómicas que incluían esta mutación en la proteína Spike sí se asociaban a una transmisión mucho más rápida del virus, y pues luego encontraron que esta mutación no solo le generaba un bien al virus, que de tal forma que esta fue la variante que después predominó en todo el Reino Unido. Posterior, se agrega una nueva variante, N439K. Pocos vamos a escuchar de esta mutación. Esta mutación se volvió muy prevalente en 2 líneas virales. Sin embargo, esta línea viral no tenían ventaja, y al no tener esta ventaja se pierden estas líneas y fueron rebasadas por otras mutaciones que les generaron, pues nuevamente, una ventaja. Esta mutación también va a ser muy rara, Y453, pero de lo que hablamos, y esto es algo muy bonito y un fenómeno muy padre, estaban en Dinamarca, y todos van a escuchar que hubo un cierto brote con cierto animal que estaba ahí. Entonces, al infectarse, estos minks ocasionaron un clúster o un aumento de los casos de COVID, pero sí se alcanzaron a enfermar personas, se enfermaron 214 personas. Esta mutación no generaba tanto impacto en las personas, pero sí en animales. Entonces, para prevenir que hubiera más mutaciones en los animales que posterior tuvieran una ventaja en las personas,
fue necesario sacrificar muchísimos animales y en los Países Bajos. Por último, ya hablamos de una mutación que sí les generó un bien, E484K. Sé que son las mutaciones, sé que son muy latosas de aprender y parecen medio trabalenguas, pero así es finalmente cómo se van a describir estas mutaciones que finalmente pueden generar nuevas variantes. Esta sí causa evasión inmune, fue la primera en detectarse que ocasionó esto, y se cree que los cambios en aminoácidos no permiten la unión de los anticuerpos monoclonales que tenemos como tratamiento. Entonces, después de que no funcionó con los diferentes anticuerpos monoclonales, se intentó ver cuál era la reducción de los títulos neutralizantes de suero convaleciente o de personas que ya habían tenido cepas previas de COVID y se dieron cuenta que también estaban disminuidos los títulos en estas pruebas in vitro. Esto obviamente fue muy alarmante porque cambia todo. Obviamente dices, oye, pero a mí ya me había dado COVID, ¿por qué no puedo evitar que me vuelva a dar COVID? Y esta es una de las razones. Mis anticuerpos no pueden detectar esta proteína spike o cambió de tal forma que ya no la puedo detectar o ya no la eliminó de una forma óptima. Se van a ir agregando nuevas mutaciones cada vez. N439K que va a evadir de forma diferente. Esta lo que dice es, voy a cambiar simplemente mi afinidad de cierta proteína y no cambiar necesariamente el epítopo. O sea, justo este sitio donde se une el anticuerpo. Entonces, al generar este cambio y cambiar la afinidad, nuestro anticuerpo también ya tiene menos atracción al sitio de unión. Entonces, si lo queremos ver de cierta forma estructural, esta es justo la variante que les quería enseñar en especie Hurón. Y posterior, esta, al generar muchas más mutaciones, cambiar otros sitios, o sea, vemos cortó aquí, cortó acá, se le unieron estas mutaciones y ya se ve muy diferente a esta proteína. Esta es la variante alfa. Esta todavía genera unos cortes adicionales, agrega más mutaciones y esta es la mutación, o bueno, la variante gamma. Entonces, cambios antigénicos. Nuestros anticuerpos no se van a poder unir por estos siguientes motivos. Cambiamos un aminoácido y no lo podemos detectar. Cambió nuestra avidez o qué tanto nos unimos a este epítopo. Si hay una deleción o inserción, el material es mucho más chiquito y básicamente como pieza de Lego ya no nos podemos unir perfectamente. Y finalmente estos cambios estructurales que ya no nos hacen identificar. Entrando un poquito más a las variantes, ya per se, o sea, de cómo fueron o cuáles son las que están ahorita circulando. Alfa, llamada B117, tiene 17 diferentes mutaciones, diferente a la cepa de Wuhan, una siendo obviamente la D614G. Esta es muy importante porque justo un año después de que había iniciado toda la pandemia, 28% de toda Inglaterra ya tenía esta variante predominando en lo que estaba circulando de este virus. Pero cuando hicieron todos los análisis de transmisión, se dieron cuenta que esto aumentaba 56% la transmisión de este virus. Entonces, algo importante es que las mutaciones, una de las más importantes, es N501Y, que también tiene mayor afinidad a nuestro receptor. Entonces, se une más, se transmite más. Pero bueno, entonces de repente en otros países estaban presentando o estaban lidiando con diferentes variantes, ¿no? Entonces vamos a hablar de gamma. Gamma también es llamado P1. Esto es un mapa justo de cómo se fueron presentando las diferentes variantes en las Amazonas. Y como podemos ver, ellos ya tenían cierta variante que estaba predominando en abril, llegando hasta enero 2021. Estas variantes encontraron cierta predisposición a personal muy vulnerable. Este personal vulnerable que ahorita vamos a hablar, a gente no vacunada, gente predispuesta, gente que no se quería vacunar. Los encontró de tal forma que al contagiarse o al ir infectando, predispuso a la formación de nuevas variantes. Y al predisponer a estas nuevas variantes, llevó justo a la situación actual de una variante que predomina sobre otras. Tenemos una sola variante y vemos la proporción y de repente vemos ya una sola variante circulando en las Amazonas. Y esto es otra forma de verlo, donde vemos que la variante gamma al final es la que por mayor transmisibilidad y por menor detección de anticuerpos y por evasión inmune, es la que actualmente rige en las Amazonas. Algo muy importante es que cuáles fueron las variables que llevaron a este fenómeno. Este fenómeno llevó a que
justo nuestra población menor de 18 a 59 años era en la que principalmente se veía afectada por esta variante y no por otras variantes no gamma. Cuando veíamos que los síntomas eran similares, pero la carga viral de esta variante era mucho mayor, como habíamos comentado, que hay ciertas variantes que pueden tener cargas virales más elevadas, una de las preguntas que surgieron fue, ¿por qué le está dando a nuestros pacientes más jóvenes? ¿Qué están haciendo nuestros pacientes más jóvenes que los está predisponiendo a esta medida? Pues bueno, nuestros pacientes más jóvenes eran los que finalmente no se estaban acatando a las reglas de cuarentena, al no uso de cubrebocas y al no querer vacunarse o el no buscar esta opción. Sabemos que en las Amazonas todavía la vacuna no es lo que más fácilmente accesible está. Sin embargo, la cuarentena y el uso de cubrebocas son las medidas estándares que han demostrado su utilidad. No estaban siendo pues utilizadas y eso pues llegó a esta variante. Entonces tenemos una variante, Wuhan. Bueno, esta no es variante, más bien es la cepa original. Tiene ciertas 17 mutaciones y lleva alfa. Alfa lleva dos cosas, evasión inmune y una transmisión elevada. Y esto nos llevó a un 50% de aumento de los casos, 50-60 dependiendo del país y de ciertas variaciones sociodemográficas que pueden tener los países que se están presentando. Pero bueno, es una variante que se está presentando mucho más frecuente. Y ahora tenemos Delta. Delta está asociado a estos 4 números, y estos son 4 números redondeados por varios autores. 1.6 veces mayor transmisibilidad, 2 veces más hospitalización, 50% de aumento en transmisión o 100% más de transmisión que la cepa original de Wuhan. Entonces, los que consideraron que lo de Wuhan estaba mal, pues ahorita Delta pues se transmite más. El ataque secundario era reportado al 20%, y eso es lo que ya estábamos discutiendo, ¿no? En unas gráficas antes. Entonces, ¿por qué este 20%? Porque sí, impacta mucho estos siguientes factores. La cantidad de personas que viven en la casa, el diseño de la casa, qué tan ventilada está, si hay convivios, si no hay convivios, cuál es la dinámica familiar de cada casa. Hay países donde la dinámica familiar puede ser tan aislada, o hay países donde el convivio familiar es una de las cosas más importantes de la rutina diaria. De tal forma que después de que alguien tuvo ciertos factores como movilidad, se fue y no usó el agua cubrebocas, transporte público o ciertos convivios incluso en otros lugares de alto riesgo, esto puede predisponer a que se haya infectado y llevar el virus a su casa. En su casa, 20% de riesgo individual de cada persona que vive allí, más o menos, según la dinámica familiar. Pero recordemos que muchas veces nos aislamos ya cuando estamos sintomáticos y no cuando estamos asintomáticos y presintomáticos, que es cuando la carga viral es lo más alto. Entonces, ¿qué pasaría si agregamos el factor variante? Si agregamos el factor variante comparado con el no variante, y esto es en Corea, tenemos un aumento del 6%, o sea, de un 20% que era nuestra transmisión o de ataque secundario en variantes, en no variantes. Tenemos ahora un 26% en variantes. Ojo, en una limitación de este estudio es que no se hizo la secuenciación para saber cuáles eran las variantes en ese momento de Corea. Claro que si esto se hubiera hecho también y se pudiera dividir por diferentes variantes, este número también iría cambiando. Entonces, Delta se presenta justo cuando el Reino Unido estaba por abrir. Esto ocasionó una tercera ola que obligó a retrasar la apertura del país, y muchos países ya se están preparando para el impacto de esta variante. Si vemos nuevamente, 50-60% de mayor transmisión que alfa y 100% de mayor transmisión que la cepa original de Wuhan. Entonces tenemos una duplicación del número de casos cada 11 días. Nuevamente regresamos a los 14 días de ventana que les habíamos dicho que podemos impactar con medidas de precaución y de salud pública. Entonces, Delta tiene una susceptibilidad particular en la gente no vacunada. Entonces, donde haya gente no vacunada, esta variante va a ir ahí justo a quedarse. Delta tiene dos hermanitos, 1.1, 1.3, que se llama Kappa. Los dos tienen cierto número de variantes, pero pues igual, la más peligrosa en este momento sigue siendo Delta. Entonces, vamos a ver cómo Delta le dio la vuelta al mundo. Unas semanas antes de que Delta fuera esta variante de tanto impacto, podríamos ver que Delta estaba ubicada en la India,
Delta estaba ubicada en Australia, Delta estaba ubicada en Europa, pero en América Latina no estaba y estaba en Alaska. Finalmente, en México, ¿qué había en ese momento? Había gamma. Este es alfa, este es beta, este es gamma. No, este es sí, gamma y este es delta. Si vemos, India es un país bastante grande, con una diversidad en cultura, con diferentes formas de convivir, diferentes formas de trabajo, diferentes dinámicas familiares. De tal forma que había una predisposición a diferentes variantes según la localización donde estaban. Pero algo muy importante es que Delta estaba presentada en ciertas regiones en un 20%. Son regiones donde mucho más estas variantes, donde estas variantes por diferentes estados socioeconómicos o diferentes factores sociodemográficos, estos podrían generar mayor impacto. Y de aquí nos vamos a lo que sigue. Lentamente, el número de variantes o la cantidad de reportada, la prevalencia de cada variante fue disminuyendo de forma importante, dejando esta línea azul subiendo de forma drástica hasta ser la variante predominante en este momento en la India. Pero decimos, bueno, es la India. ¿En otros países ha podido replicar exactamente esto? Pues sí, en Estados Unidos, que es nuestro vecino de arriba. Esta línea naranja que les voy a marcar aquí es justo Delta. Delta en marzo, nada. En abril, todavía nada. Pero de repente empieza a aumentar o se empieza a ver esta línea. Y cada 2 semanas se duplicaba el número. Y se fue duplicando hasta que ahorita ya estamos así. En mayo y ahorita en julio nos tienen actualizado esta gráfica. Pero ¿dónde está pegando? Justo es en esos condados en Estados Unidos donde la población todavía no llega al 30% de vacunación. Claro que donde la vacunación está llegando, incluso se corta un poquito más del 50% la cantidad de casos que se están presentando por cada 100,000 habitantes. Entonces, México todavía no llega al 30% de vacunados. Entonces, este puede ser uno de los factores predisponentes a nivel de salud pública que nos predispongan no solo a esta variante, pero sino a la que sigue. Entonces, nuevamente les recuerdo, así estamos en México. ¿Cómo voy a saber cuál es la variante que se está presentando en México? Pues la única forma, lamentablemente, es secuenciar. No hay otras formas, no hay cambios clínicos, no hay cambios en presentación, ni en tiempo, ni nada. Entonces, secuenciar es la única forma que vamos a saber. Entonces, la CDC otorga ciertos pools, ciertos primers que podemos poner en un platito. Estos son liberados. Ponemos nuestra muestra, extraemos el ARN, lo ponemos en unos platos de 96, que esto es muchísimo, muchísimo trabajo, en 6 platos diferentes para poder obtener los diferentes genes. Esto lo podemos llegar a meter y lo metemos a unos aparatos llamados Illumina o Minion o NextSeq. Cuando los llegamos a esto nos puede decir exactamente cuál es la variante que se está presentando. Pero esto es muchísimo trabajo porque esto es un solo paciente. Entonces, imagínense lo laborioso y lo cuidadoso que tenemos que hacer para no solo no contaminar eso, sino para replicarlo por la cantidad de personas que están llegando. Nuevamente les presento la importancia de secuenciar. Este es un estudio filogenético en Turquía. Entonces, en Turquía vieron lo que estaba pasando en un hospital con ciertos pacientes y qué tanto estaban cambiando. Se dieron cuenta que tuvieron un brote inicialmente en medicina interna. Entonces, en medicina interna, unos se fueron para acá y de aquí se nos cambiaron a cardiología, que estarán otros pacientes adicionales que ya les cambió justo la secuenciación de estos pacientes, entonces tenían algún tipo de variante. Si empezamos nuevamente en medicina interna tenía otros pacientes por acá, y luego de repente vino ortopedia, y ortopedia llegó, se infectaron unos pacientes de ortopedia, donde aquí estuvieron el concentrado de ortopedia, pero nuevamente la diversidad de pacientes en 3 servicios, únicamente de un hospital. Y muchos hemos notado que de repente cuando nos enfermamos, nuestro cuadro se puede parecer mucho al de una persona, pero completamente diferente al de alguien más. Entonces aquí surge la duda si realmente estamos presentando o estos son diferentes tipos de variantes en nuestra presentación clínica. Simplemente no lo estamos describiendo porque no tenemos
ahorita la secuenciación de nuestro virus. Ahora, obviamente, este es el tema que todos nos preocupa, las infecciones que se escapan a una vacuna. Algo muy importante es que para definir esto tenemos que tener un paciente que es completamente bien vacunado, que no tiene como estos pacientes que puedan llegar a fallar por algún motivo la vacuna, algún paciente con inmunodeficiencia o algo de este tipo, y que pasaron 14 días después de que haber completado la vacunación completa. Estos pacientes, siguiendo los hospitales, esto fue un hospital en la India, después de que 506 pacientes fueron vacunados de forma adecuada y se dieron cuenta que sí, muchos pacientes se infectan por lo que sigue. Se iban a vacunar y luego no se vacunaron, se infectaron después de la primera dosis, se infectaron después de la segunda dosis, pero antes de los 14 días, y 48 personas se infectaron después de los 14 días. Incluso se presentó 20 a 35 días después de la segunda dosis. Y este es el grupo y eso es lo que más nos preocupa que está pasando. Y este fenómeno se llama escape a la vacuna. Fácilmente estos 48 pacientes que podemos ver, vamos viendo que las cepas no variantes de preocupación no se van presentando, no tienen esta presentación tan frecuente como ciertas variantes que pueden ser o de mayor transmisión o incluso de escape. Por ejemplo, aquí vemos gamma, aquí vemos alfa. Entonces, ¿cuáles fueron los desenlaces? La verdad es que ninguno de estos pacientes fue hospitalizado, todos tuvieron una recuperación pronta. Algo que llama la atención es que nadie se había infectado, entonces qué bueno por ellos. ¿Cuál es el factor de riesgo? Que todos eran empleados, entonces que todos tenían cierto factor de exposición elevada o tenían enfermos en casa o estaban cuidando a alguien con COVID. 92% de estos pacientes, o sea, 38 fueron con Pfizer, 8% fueron con Moderna. El intervalo de confianza fue de 31 a 73 días, más o menos se presentaron con 50. Y algo es que sí, aunque eran personas relativamente sanas, 1 de cada 3 tenía una comorbilidad. Hubo pacientes que tenían múltiples comorbilidades, incluyendo diabetes, hipertensos, y sí, muchos eran hombres y el rango y la mediana edad eran 37 años. Entonces, vamos a ver por qué se están escapando estos pacientes de la vacuna. Algo importante es que antes de hablar de esto es que no sirve de nada tener un stock de vacunas si nadie se quiere vacunar. La recomendación es vacunen, enseñen a vacunar, enseñen qué pasa con la vacuna, pero no se sabe de la duración exacta de la vacunación, entonces eso no lo vamos a cubrir. No vamos a hablar de la necesidad de una dosis extra porque tampoco se sabe. No significa qué títulos necesito para protegerme ni de por qué no tomamos anticuerpos en vacunados. No vamos a hablar de asintomáticos y transmisión, muy leve nada más. Y tampoco vamos a poder hablar de inmunocomprometidos porque nos faltan estudios de esto. Entonces, hay muchos mitos contra muchos estudios que ya nos están enseñando la realidad de las vacunas. Estamos recibiendo muchas recomendaciones no oficiales. Entonces, y lo peor es que estas recomendaciones oficiales las agarramos como un dogma. Y la información no precisa que genera más mitos, más preguntas y más desinformación. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de esto? Realmente, ¿cómo hacer que mis pacientes se vacunen? ¿Cómo puedo educar a la gente? Tengo que confiar en los estudios y tengo que verlos, pero analizarlos desde un punto de vista científico. Ver la logística y cómo puedo mejorar la logística de vacunación y que esto sea tan seguro para mis pacientes que quieran venir. Y también, por último, una vigilancia activa de estos pacientes que se están infectando después de una vacuna adecuada para ver qué fue lo que falló. Si vemos una línea de tiempo, el 11 de marzo se declaró pandemia. El 22 de marzo Nueva York estaba cerrando. Por ahí del 16 de marzo tuvimos, bueno, del 11 al 16 empezaron a llegar los pacientes a México y empezamos allá a detectarlos tanto en el Instituto de Enfermedades Respiratorias como en el Instituto de Nutrición. El 11 de diciembre se empezó a circular Pfizer. El 18, una semana después, Moderna. El 27 de febrero, Janssen. Y pues por el momento continuamos vacunando personas. Algo muy importante es qué tan efectivas son nuestras vacunas. Pues bueno, Pfizer, que es una vacuna de RNA, tiene una efectividad del 95% y contra críticos del 100%. El estudio más largo es de 6 meses y la edad aprobada por más de 12 años. Moderna, igual, mRNA, efectividad del 95%, contra críticos del 100%. La duración del estudio más largo es de 6 meses y aprobada por arriba de 18 años. Janssen es un adenovirus, incluye el material genómico dentro de ese adenovirus.
tiene una efectividad del 66% y contra críticos del 85%. Y estos son los números que nos han dado y constantemente hemos escuchado. Pero a ver, ¿hay algo de asintomáticos? Pues muy poca información. La verdad es que es muy difícil hacer estos tamizajes. Por este motivo, los estudios incluso nos pueden arrojar los números que se ven mucho más decepcionantes. Pfizer no tiene estudios en asintomáticos, Moderna tiene unos estudios donde disminuyó 67% la transmisión asintomática. Y Janssen tiene un estudio donde disminuyó 66% la transmisión asintomática. De forma global, hay un estudio que se hizo en Israel donde la vacunación de toda su población ayuda a disminuir 80-91% esta transmisión asintomática, dejando este 10 a 20% de esta población que puede tener ciertos defectos en la producción de anticuerpos y no ser tan óptimos, pero sin embargo no llegó a ocasionar un aumento en la cantidad de casos nuevamente para tener que cerrar el país. Entonces, si vemos esta línea de tiempo que ya justo acabamos de analizar y agregamos esta línea de tiempo, en marzo 2020 ya se estaba detectando, justo cuando se estaba declarando pandemia, la primera mutación o la primera variante. En mayo, 2 meses después, ya tenemos la variante beta. En septiembre ya tenemos la variante alfa predominando, bueno, muy prevalente en Reino Unido. En octubre ya tenemos la variante delta. En noviembre ya tenemos la variante gamma. Y esto es muy importante porque todas estas variantes incluso se llegaron a presentar antes de que empezáramos a vacunar a la población. Entonces, algo importante es que una infección no es una vacuna. Si nos fijamos, un paciente infectado sí va a generar anticuerpos, sí lo vamos a tener con títulos de neutralización bastante buenos, ¿no? Aquí lo podemos ver a través de unas variantes en especial. Esta es alfa y esta es beta. Alfa y beta y lo natural, o las primeras infecciones que surgieron. Sin embargo, un paciente cuando se va recuperando sus títulos se mantiene y decimos, hey, vamos bastante bien. Pero si llegamos a vacunar a alguien, nos podemos dar cuenta que los títulos son mucho más elevados de anticuerpos IgGs. Entonces, esto también es algo a notar que si tenemos un paciente que se infectó y sin saber cuántos son los títulos necesarios para que alguien no se infecte, pues obviamente preferimos tener títulos mucho más elevados. Entonces, no podemos simplemente porque alguien se infectó quitarle la oportunidad de que se vacune. Esto es algo importante. También el tipo de anticuerpos que se va produciendo no es lo mismo. Alguien que se infecta va a elevar mucho más IgA en la saliva, mientras que alguien que se vacuna va a producir mucho más IgG en la saliva, de forma significativa, cambiando contra pacientes infectados y contra, obviamente, pacientes negativos, ¿no? Entonces, algo a considerar que también el tipo de anticuerpo que se produce podría llevar a una combinación o tratar de buscar cómo aumentar todos los tipos de anticuerpos para aumentar la protección en nuestros pacientes. Y aunque no se recomienda, y eso es muy importante, no es una recomendación medir los anticuerpos después de la vacunación, aunque nos da ansiedad, queremos saberlo, queremos saber si estamos protegidos, pues no es una recomendación actual y solo se utiliza para fines de investigación. Aquí podemos ver que los pacientes que sin infección y unos que ya tenían porque previamente se habían infectado, cómo aumenta después de que recibieron una dosis de una vacuna, y aquí están los infectados, y al final terminan siendo bastante similares los dos pacientes, tanto cuando se infectan y reciben una vacuna, como cuando se vacunan sin haber previamente haberse infectado. Y la duración de esto, tanto en una población infectada sin vacuna, cuánto llega a durar hasta 240 días, y como podemos ver en los estudios más largos, hasta 209 días, o sea, casi a los 6 meses, tanto en diferentes grupos de edad, y esto no va variando. Entonces, pues todavía queda mucho tiempo para saber cómo van a ir estos títulos comportándose a lo largo del tiempo. Pero entonces surge la inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida es que tenemos una inmunidad natural. Esto es, no todos previo a la pandemia. Pero si nos vacunamos, tenemos mayor inmunidad que cuando teníamos esa inmunidad natural. Y si lográramos combinar esto con una inmunidad híbrida, y esto es aumentando CD4, aumentando CD8 y anticuerpos, eso nos podría aumentar nos podría dar la mejor forma de inmunidad justo en la pandemia actual y ante la situación de que las diferentes variantes pueden requerir de una mayor respuesta o de una mayor inmunidad. Entonces, justo la pregunta es, ¿cómo voy a alcanzar mi inmunidad híbrida? Y esto es una de las preguntas que vamos a ver o tratar de responder en el futuro.
¿Qué tanto impacta una variante? Mi vacunación. Pues aquí están nuestras dos vacunas, Pfizer y Moderna, aquí está AstraZeneca. Y si nos fijamos, esta es alfa y esta es beta. Lo que queremos es que esté en el 1. Queremos que nuestro número esté en el 1. Y estos son pacientes tomados al azar y donde se les hizo un título neutralizante y se comparó. Si eran iguales a nuestro basal, pues estábamos del otro lado. Y si iba bajando, pues obviamente, ¿qué tanto bajó? Entonces podemos ver que nuestras vacunas de RNA fueron disminuyendo justo en las variantes alfa y beta. ¿Esto qué significa? Pues podríamos inferir que nuestros anticuerpos no son los mejores ante la presencia de variantes, que podría favorecer que se presenten infecciones de escape. Esta es gamma y no pusieron delta en esta gráfica. Pero algo importante es, aunque consideramos que los anticuerpos son una parte fundamental de nuestra inmunidad, sería importante destacar cuánto de nuestra respuesta celular puede respaldar a nuestra inmunidad humoral para compensar este hecho de que nuestra reducción en neutralización va disminuyendo. AstraZeneca, lo podemos ver, AstraZeneca justo en la variante beta es donde más falló. Entonces, diferentes anticuerpos se producen ante una vacuna. Y aquí tenemos otros pacientes que ya les dio, pero no los vacunamos. Pero tenemos que se eleva IgG, sabemos que se eleva IgA finalmente después de 6 semanas, en los convalecientes ahí se mantiene. Los IgMs finalmente bajan a unos títulos que no sabemos cuánto es. Y por último, tenemos una gran cantidad de anticuerpos en los pacientes vacunados. Entonces, si viéramos cuánto neutraliza diferentes variantes, tenemos alfa y tenemos beta, nos damos cuenta que justo cuando lo comparamos contra nuestras variantes más cercanas a la cepa de Wuhan, podemos ver que nuestros títulos sí son mucho menos potentes en neutralizar a las 6 semanas y a las 3 semanas. Y esto obviamente nos genera bastante preocupación. Entonces, las variantes beta y epsilon. La variante epsilon, como sabrán, surge en California y esta variante tiene esta característica de que es muy silente. Tiene problemas de repente para diagnóstico y tiene problemas, o bueno, tiene más bien una gran evasión inmune, siendo por Moderna 2 veces más o 2 veces menos títulos en reducción comparado con otras cepas. Esos son pacientes con infecciones previas y esta es otra vacuna. Entonces, si tenemos ya títulos disminuidos contra esta variante y títulos disminuidos contra otra variante beta, pues obviamente estamos hablando de que nuestras vacunas podrían tener cierto sitio donde pueden fallar. Pfizer, en resumen, los números que nos habían arrojado, nos damos cuenta que puede ser muy efectiva contra alfa, pero puede de repente perder cierto porcentaje contra beta. Janssen puede ser efectiva incluso hasta más de lo que habían creído contra alfa, bastante estable contra gamma y tener cierto sitio donde pierde contra beta. AstraZeneca puede ser muy útil contra variantes no alfa. Esto es algo importante a ver cuáles son esos países donde hay no alfa y donde no predomina, pero pueden ser muy susceptibles a beta, mientras que no hay estudios para Sinovac y para CanSino de eso. Eso es algo muy importante porque alguien vacunado contra AstraZeneca es 86 veces más susceptible contra beta. Alguien vacunado contra Pfizer es 2 veces más susceptible contra una natural contra alfa, 6.7 veces más susceptible contra las gamas y 6.5 más susceptible contra betas. Entonces, esto es algo bastante importante porque aquí es donde vamos a empezar a ver las nuevas infecciones que se van presentando en nuestra población vacunada. Teniendo una población tan heterogéneamente vacunada, es normal que de repente veamos que cierta población en ciertas delegaciones podríamos tener un aumento de una variante que incluso no cruza cierta delegación. Estas son obviamente teorías, ¿no? De lo global a local, nuestra visión debe de ir buscando posibles brotes constantemente y debemos de cambiar nuestra actitud a ser una actitud mucho más activa, buscando los casos, tratando de detener los brotes y tratando de fomentar esta educación diciendo, sí, vacúnate y sí, aunque estés vacunado, usa las medidas de precaución. Esta pandemia está lejos de todavía terminar ante la presencia de variantes que son mucho más transmisibles y que pueden tener cierto escape inmunológico. Entonces, la capacidad local de producción y distribución de vacunas va a ser algo muy importante. La vigilancia local
y cómo vamos a ir secuenciando y cómo vamos a ir guiando nuestra actividad y lo que nos permita abrir. Seguramente la vacuna en un futuro va a ser guiada a la secuencia o a las variantes que estén localmente activas. Va a ser muy importante compartir esta información de forma no solo local, sino estatal y luego posterior nacional, para saber cuál es la situación actual y si realmente es vulnerable incluso hasta viajar. Porque si yo voy a viajar a cierto sitio, quiero saber que voy protegido. Y sin esta actividad constante, más situaciones como la de India o Brasil. Entonces, hasta no poder estar todos vacunados, el riesgo va a seguir. Entonces, tenemos que fomentar una cultura de prevención. Aquí les pongo dos gráficas. Este es Estados Unidos, cuando se implementó el distanciamiento social y las medidas de quédate en casa. Pero les recuerdo que en Estados Unidos no fue necesario el uso de cubrebocas y solo fue una recomendación que se dio. Mientras que en Nueva York sí se implementó el distanciamiento social, el quédate en casa, y después de que se implementó el cubrebocas, ¿cómo lograron controlar y disminuir de forma importante la transmisión de casos entre la ciudad? La educación va a ser de lo más importante, y sé que estamos siempre metidos en, no, ya deberían de saberlo, pero siempre debemos de buscar o dedicar un tiempo a que el paciente también sea el que eduque posterior a otras personas. Y el uso adecuado del cubrebocas, no puedo dejar de hacer énfasis en eso. En un futuro no se sabe qué va a hacer, qué vamos a hacer con las vacunas, incluso si podemos combinarlas o cómo las vamos a hacer. Este es un pequeño modelo de ratoncitos donde les pusieron una AstraZeneca seguida de una RNA y tuvieron una excelente respuesta. No tan buena como la de RNA seguida de un adenovirus, pero muy buena respuesta a las dos. Cuando este es el esquema tradicional, 2 de Astra, 2 de RNA, que tiene una muy buena respuesta. Entonces, esto en un futuro podría ser la forma de vacunar para tener esta respuesta híbrida en nuestra inmunidad, tanto donde podemos ver una respuesta tanto por TNF, interferón y un marcador llamado CD100 que simplemente nos habla de una activación linfocítica. Entonces, al final, esto es una carrera y una oportunidad para todos los que les interesa la salud pública, pero también es una carrera y una oportunidad para todos los que estamos involucrados en este momento de la pandemia, que básicamente somos todo el país. Tenemos que ser tenemos que estar muy comprometidos en investigar esta transmisión y no solo dejarlo ahí como al azar de, se infectaron porque se fueron a tal lado, ¿no? También hay que buscar quiénes ya nos están transmitiendo de una forma tan clásica como lo hemos visto en este año. También debemos de ser indagar en estos escapes inmunes, ¿no? ¿Por qué fallaron a la vacuna? ¿Fallaron porque tienen ciertas comorbilidades que los llevaron a fallar? ¿O fallaron porque realmente tienen sospecha de alguna variante que se pueda presentar? Y si tienen sospecha de esto, por favor de notificarlo y tratar de llevar esa muestra a algún centro donde sí se pueda secuenciar. Y decir que una vacuna es efectiva es muy cierto. Vamos a decir que todas las vacunas son efectivas, pero hasta no tener un gran porcentaje de población vacunada, como vimos en los condados en Estados Unidos, no es suficiente decir que una persona está vacunada, porque esa persona sigue siendo vulnerable a la entrada de variantes y nuevamente empezar desde cero. Finalmente, a manera de conclusión, el virus de SARS-CoV-2 seguirá presentando mutaciones, el que va a ocasionar variantes. Las variantes van a tener ciertas ventajas naturales que van a predominar en nuestra población. ¿Por qué nuestra población? Porque somos todavía una población que no alcanza un porcentaje elevado de vacunación. Y mientras que no estemos en este momento acatándonos a las medidas de precaución y no podamos tener este porcentaje de vacunación, pues vamos a estar constantemente expuestos a la entrada de nuevas variantes. Estas van a predominar y obviamente hemos visto en los diferentes países, cada vez donde pega una nueva variante, esta se vuelve la predominante por ventajas naturales y esta se vuelve la predominante no solo en la proporción de los casos, sino también cambia cierta población, genera cierto cambio en la presentación, a veces mayor transmisión que nos aumenta la cantidad de casos y eso nos va a volver más vulnerables a la siguiente variante. Secuenciación y vigilancia genómica es una invitación a todos los que detectan o escuchan de estos casos que se salen de lo normal, estos casos que se dan en pacientes vacunados o en ciertas situaciones fuera de lo que ya habíamos visto. Y por último, hay que seguir vacunando, seguir educando en vacunación y seguir protegiéndonos. Muchas gracias, doctor. Les invitamos a todos nuestros participantes que si tienen alguna pregunta o comentario e incluso si quieren que les activemos su micrófono, nos lo hagan saber, por favor. Por lo pronto, doctor, ya tenemos algunas preguntas que habían hecho en el chat y si le parece voy haciéndolas. Jorge Alejandro Maltos
pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se vuelvan a infectar los pacientes que ya están vacunados? Pues bueno, la probabilidad, como vamos viendo, va muy en relación a las variantes. Cada vez es mucho más frecuente estar escuchando de estos casos que se están infectando. Realmente queda por el estudio más grande de infección en pacientes vacunados cerca de un 10%. Esto obviamente va a cambiar dependiendo del tipo de vacuna y va a cambiar dependiendo de la variante. Entonces, en México, el número todavía no lo tenemos. En otros países llega a ser del 10%. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta de Lorena Lozada. ¿Cuánto tiempo debe pasar como mínimo desde el momento de diagnóstico de la enfermedad para poder aplicarse la vacuna? La última recomendación es 14 días como mínimo. Después de 14 días se pueden vacunar. Recordar que durante la primera aplicación se pueden sentir mucho peor y durante la segunda les va igual que al resto de la población. Muchas gracias. Aquí también Mari comenta, ¿por qué se tuvieron reacciones con una de las 2 dosis de la vacuna Pfizer específicamente, ya que esta vacuna fue la que nos tocó al personal de salud? Las reacciones adversas con las vacunas son muy frecuentes, o sea, no necesariamente es algo malo, o sea, realmente la reacción simplemente es la reacción del cuerpo a un antígeno que es bastante potente. Entonces, el antígeno Spike, de por sí, al ser una, tener una respuesta antigénica bastante elevada, nos lleva a presentar esta reacción. Normalmente en personas que no habían tenido una infección se llega a presentar después de la segunda dosis. Algo importante es que no necesariamente es algo malo. Como dirían los doctores, imagínate si esto te hubiera pasado mejor con la infección y no con la vacuna. Sí, muchas gracias, doctor. También tenemos una duda de Marta Elisa que nos había hecho antes en el chat. Ella dice, personas conocidas refieren haberse hecho un estudio que arrojó el resultado que tenían inmunidad, pero que no se vacunaron. Tengo esa duda. Normalmente estas personas podrían haber sido portadores asintomáticos y en algún momento no se dieron cuenta. Recordemos que hay un gran porcentaje de personas asintomáticas que se pueden enfermar. Estas personas pueden ser las que tienen estos anticuerpos y no necesariamente porque se vacunaron. Sí, muchas gracias. Aquí también tenemos la participación del doctor Andrés Esperanza, que nos pide activar su micro. Doctor Andrés Esperanza. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Hoy aprendí bastante. Y me voy rapidísimo. Y son varias cosillas, varios favores que quiero pedirle. Primero, puede ser este aumento que nos estaba hablando del 1 de julio, que empieza a haber, no sé si llamarlo rebrote. Para empezar, podríamos llamarle rebrote, y si es consecuencia a un exceso de confianza y haber aflojado en las medidas de prevención, o es parte de la historia natural de la enfermedad que haya ese aumento. Por favor, si pudiera regalarnos nuevamente la tabla de riesgo por edad, que está bastante interesante, por cierto. También otra tabla en la que nos da el estado de las variantes en México. Y las otras ya me las ganaron, yo lo conocía como casos emergentes cuando ya son vacunados y llegan a enfermarse. Que muy cierto, ¿no? Lo que he estado diciendo aquí a mis pacientes, a mis grupos de redes sociales emergentes, les comentaba yo que la vacuna, si bien no es 100% eficaz, ninguna, pero nos ayuda, uno, a evitar la enfermedad. Pero si te enfermas, la enfermedad va a ser menos grave. Si te enfermas y es grave, va a disminuir el riesgo de una muerte. Y ya si te mueres, pues ya vamos a ir
haciendo más chiquito las referencias del INE. Entonces, pues creo que hay mucho de lo que nos acaba de comentar que me confirmó. Muchísimas gracias nuevamente. Ya observé la tabla nuevamente, nada más, si no es mucho abuso, la del estado de las variantes en México. Nuevamente, mil gracias. Un saludo a todos por allá. Ok, la primera no es tanto un rebrote, sino la presentación que podría ser de un aumento de variantes. Entonces, Okay. la verdad, el aumento de variantes es lo que nos puede estar llevando ahorita a nuevos casos. Como vimos en Brasil, el exceso de confianza y el no cuidarse, yo no le diría exceso de confianza, sino simplemente pues sí, un exceso de confianza de decir, ya estoy vacunado, ya tengo cierta protección, yo ya estoy protegido, sin embargo, el resto de la comunidad no lo está. Entonces, es algo muy importante porque si el resto de la población no lo está vacunada, nuevamente esto puede permitir la entrada de una variante a una población muy susceptible, como hemos visto en otros países. Uno de los factores más importantes para la generación o de que se mantengan estas variantes es que la población esté muy, o bueno, que esté susceptible. Luego ya enseñé las dos tablas. Luego, lo de la gravedad. Sí es cierto, la gravedad baja mucho en la cantidad de vacunas, la cantidad de casos incluso sintomáticos y la recuperación. Como vieron, en las personas que se infectaron, no hubo nadie que se hospitalizara en uno de los estudios, mínimo en la India, en esa pequeña serie de 10% de pacientes que se infectaron después de haberse vacunado, nadie presentó un cuadro grave que ameritara hospitalización, aunque sí todos tuvieron síntomas y la recuperación fue paulatina. Claro que esto es contra cepas, contra variantes que en ese momento o que tengan una buena cantidad de actividad de nuestra vacuna. Lo que no se sabe es si nuestra vacuna y este virus está escapando de nuestra vacuna, pues si solo vamos a presentar un cuadro habitual de COVID, de lo que ya estábamos viendo, o sea, la misma gravedad, los mismos datos esperados y lo mismo que ya estábamos viendo y no necesariamente una variación de nuestro cuadro. Si fuera una variación, si fuera el mismo cuadro que ya habíamos visto el año pasado, seguiríamos viendo estos pacientes que están llegando en el día 7, día 8 con insuficiencia respiratoria y a lo mejor los pacientes vacunados no necesariamente van a llegar al hospital y a lo mejor consideran que es una gripa. Pero creo que también aquí algo importante va a ser cuál fue la variante que está predominando en ese momento y cuál es la vacuna de nuestra población en general. Sí, muchas gracias, doctor. En el chat tenemos bastantes preguntas. Moto G9 pregunta, he escuchado que algunas personas se pusieron una dosis de una y otra dosis de otra. No sé esto qué tan cierto sea, pero en este caso, ¿quedan protegidas o qué es lo que sucede? Hubo unos pacientes que recibieron una vacunación heteróloga, esta es una de una y una de otra, y sí quedaron protegidos, aunque no es el estándar de cuidado. Los que sí se están utilizando por el momento en Canadá como un equivalente es Moderna y Pfizer. O sea, si tú recibes una de Moderna, puedes recibir una de Pfizer. Mientras que los que se salen de estas y reciben una de adenovirus y una de RNA son pacientes que salieron de lo normal por algún motivo y por eso se reportaron esa pequeña serie. Sí, muy bien. El doctor Salinas también pregunta, ¿hubo personas que entre la primera dosis y la segunda dosis pasó 2 meses? ¿Qué tan efectivo se espera que sea la inmunidad en estas personas? Hubo un estudio pequeño justo que quiso tratar de aclarar esta duda, aunque el estudio original de Pfizer fue realizado en pacientes con una separación de 3 a 4 semanas. Este segundo estudio llevó a los pacientes incluso hasta 45 días, donde hubo una respuesta, de hecho, hasta un poquito mejor en estos pacientes que recibieron con poco tiempo. Entonces, la verdad es que no hay diferencia en la inmunidad. Sí.
También preguntan, bueno, este es un comentario muy personal, me vacunaron en enero y usted mencionó en la ponencia que la vacuna Pfizer tiene una duración de 6 meses, entonces nuevamente, ¿soy susceptible para presentar COVID grave? No, nuevamente no sabemos eso. Los estudios más largos llevan 6 meses. Falta que se encuentren estudios mucho más largos, de más duración. Y también no sabemos cuántos son títulos que nos protegen. Entonces, no tenemos esas respuestas. Por el momento, se considera que todos seguimos protegidos a los que nos pusieron Pfizer. Muy bien, también Octaviana Guevara pregunta, ¿por qué si en el mundo asiste a un nuevo repunte en la transmisión del COVID-19, debemos preocuparse solo por la variante Delta? No, de hecho, nos debemos de preocupar por todas las variantes, no solo la variante no solo la variante Delta. La variante Delta ha pegado en ciertos países y los ha llevado a nuevamente cierres. Obviamente tiene estos escapes y obviamente es a lo mejor la variante que ahorita más rápido se está moviendo por el mundo. Pero así como Delta va ganando terreno, Epsilon está agarrando terreno en California y Gamma no se queda nada atrás en Sudamérica. Entonces, yo no me preocuparía nada más por una variante, sino por la creación de incluso nuevas variantes. Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, pues como usted puede darse cuenta, en el chat hay bastantes inquietudes que de hecho sobre este tema siempre han salido. Fátima Bonifaz también pregunta, si se vacunaron con Pfizer en enero por ser personal de salud, ¿se recomienda vacunarse de nuevo ahora que me toca en mi rango? Soy una persona de 30 años. No necesariamente, no hay estudios que recomienden ahorita una tercera dosis y de hecho es mejor recomendable que más población se tenga, que ya esté bien vacunado. No tanto, no necesariamente tú vacunarte de nuevo. O sea, nuevamente no hay estudios de que digan que tú necesitas una tercera dosis. Muy bien. Rosa María Rodríguez Martínez pregunta, ¿la miocarditis postvacuna con qué vacuna es más frecuente? No lo sé, tendría que buscarlo. La verdad es que esa respuesta no la tengo en este momento. Sí, muy Me imagino bien. que es algo muy raro. No me ha tocado ver a nadie con ese síndrome o esa presentación de vacunas en lo personal, pero lo busco y se los mando. Sí, doctor, muchas gracias. Saúl Espinosa, epidemiólogo, también comenta, bueno, excelente ponencia, gracias. Durante el año 2020, de junio a diciembre, existió la posibilidad de adquirir una infección con el virus original y posteriormente con una variante. Sí, justo es lo que estábamos diciendo, de que tú puedes tener anticuerpos muy bien contra una variante original y posterior por pérdida o problemas en la inmunidad, o digo, escape inmunológico, o sea, que la variante que tú agarraste después sea o tenga estas mutaciones que tú no lo logres detectar, pues sí te podrías infectar. Y esa es una de las actuales teorías de por qué la gente se está enfermando nuevamente. De acuerdo. También Liliana Sánchez pregunta, basándonos en lo que nos acaba de explicar respecto a las variantes que se encuentran en México y las vacunas que se están aplicando, ¿qué vacuna podría considerarse la mejor para la población mexicana? Creo que yo optaría por Pfizer como una de las que globalmente tiene mejor protección, en especial para las variantes. Sí, adelante. ¿Mande? Perdón. Pfizer. Yo optaría por Pfizer como una de las mejores opciones o Moderna, pero lamentablemente Moderna no hay en el país. Pfizer sería mi opción por porcentaje y títulos, la que veo que tiene mayor eficacia. Muy bien. También Fátima Bonifaz pregunta que si usted recomendaría la vacunación híbrida. No por el momento, porque no hay estudios. Hasta tenerlos bien hechos en lugares controlados donde se pueda ver, recomendaría esto para poder replicar esos estudios.
Ajá. Y Octaviana Guevara también pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la variante del virus SARS-CoV-2 se adapte a la población? No hay respuesta a eso. La verdad es que las variantes, uh, no hay respuesta realmente a esa pregunta. Las variantes han venido, han cambiado, unas se han muerto y otras han llegado y han permanecido más tiempo, ya que pegan en sitios vulnerables o vuelven a presentar una nueva mutación que las puede volver hasta más peligrosas. Pero no hay un tiempo, no se sabe de eso. Sí. Muy bien, doctor. Pues esas son las preguntas previas. Aquí también estoy observando en el chat las últimas. Por ejemplo, Janet Maribel pregunta, epidemiológicamente se tiene por estado, ¿cuáles son las variantes que se están presentando y qué estado es el que tiene mayor casos de estas variantes? Sí se puede obtener ese dato por estado. Sería de buscarlo. La verdad es que si lo buscan, la semana pasada se presentó que el estado de Baja California Sur y Baja California son los que tienen más delta. Me imagino que este va a ser un cambio constante y se va a ir moviendo a través de la población. Como muchas veces vimos que de repente había estados que tenían muchos más casos que otros. Claro que esto nuevamente va a distanciamiento entre las ciudades, cuál es la densidad poblacional, cuántas personas hay por población, cuál es el porcentaje de esa población que está vacunada y la susceptibilidad de todos. Sí, Guadalupe Lara también pregunta, ¿qué opina o si usted sabe por qué los estudios únicamente se hacen con Pfizer, Moderna y AstraZeneca y no con Sinovac, CanSino y otros? No, me imagino que va mucho a los investigadores que están justo en esto y la verdad es que falta investigación justo con esto. Entonces, también es un área de oportunidad para todos los que quieran hacer investigación. Adelante, doctor, ¿ya tiene activo su micro? Hola, siempre me he caracterizado por ser muy preguntón, doctor. Me salió ahorita la duda respecto a las variantes que existen. ¿Hay algún mapa al respecto para México? ¿De en dónde se están presentando más o algo por el estilo? Recuerden que no todos lados están secuenciando, o sea, realmente eso puede sesgar un poco la muestra de los resultados. Si se logra secuenciar bien, o sea, de una forma equitativa por estados, pues obviamente tenemos una mejor respuesta. De los pocos que, de los pocos estudios que hay, de los pocos reportes epidemiológicos que se han subido, son los que nos comparten y que en ese momento podemos dar. O sea, que en Baja California hay más delta, pero desconocemos realmente número de secuenciación, ese tipo de datos nos pueden sesgar un poquito la muestra. Perfecto, doctor. Pues vamos a cerrar la sesión y si a usted le gustaría terminar con algún comentario final para concluir, creo que las preguntas en el chat fueron algunas reiterativas de lo que ya se había preguntado. Y también lo felicitan muchísimo por su excelente presentación, incluso nos preguntan si la presentación se puede compartir. Lo que les decimos a todos nuestros asistentes es, recuerden que estas sesiones se graban y posteriormente se suben a la plataforma www.coviduti.salud.gov.mx. Ahorita estamos actualizados hasta el 21 de junio. Y entonces ahí pueden consultar esta sesión. Entonces, doctor Marco Villanueva, pues esperamos su comentario para poder cerrar la sesión del día de hoy. Creo que lo más importante ahorita es todos ustedes tienen el papel importante, ya no solo de diagnosticar y de tratar COVID, sino también de tomar un papel en la salud pública de todos los demás. Ustedes pueden impactar tanto, no solo dando una pequeña semilla, sino detectando lo que es diferente y diciendo, a ver, ¿por qué se me están infectando ellos? ¿Por qué esto ya no es normal? ¿O por qué tengo más casos de los que habíamos tenido en el último mes? Esas pequeñas observaciones que ustedes hagan
pueden tener un gran impacto en el futuro reportándolo a las autoridades en cuestiones de salud pública, al INDRE, o tratando de decir, a ver, ¿qué está pasando en este momento? Recuerden educar, hay muchísimas personas que no se quieren vacunar y eso es una tristeza, siguen llegando al hospital personas que no se han vacunado y es importante fomentar esto y todo eso empieza con educación. Ya creo que hay demasiada información sobre sí vacunas y mucho menos información de no vacunarse. Claro que hay hay ciertos factores de riesgo, ciertas contraindicaciones, ciertas enfermedades. Ahí me estaban preguntando enfermedades neurológicas. Es algo importante que si estas dudas quedan, favor de acercarse a algún experto en el tema que los pueda orientar y buscar la mejor opción para ustedes. Excelente, doctor. Pues no nos queda más que agradecerle ampliamente la exposición que nos hizo el día de hoy. Como bien decía el doctor Andrés Esperanza, fue bastante completa, compleja y sin duda aprendimos mucho en esta tarde.